Ya, ahí está grabando. Ok. Si quiere esperamos un ratito a ver si llega alguien más. Sí, es que tengo que terminar la clase porque después tengo una prueba. Así es que voy a tener que empezar nomás. Sí, profe, dele nomás y total queda grabada la clase. Sí, sí, un minuto que esperemos, está bien. Entonces, yo estoy compartiendo el escritorio, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profesor. Ya, perfecto. Y parece que ahí tienen la estampilla mía. A mí, yo no la veo. ¿Ustedes me ven a mí o no? Por lo menos Sí, abajo. profesor. En Sí, un, sí, Sí, lo en un- profe. vemos. Esquina inferior derecha. ya, ese yo le llamo estampilla porque es una fotito chica, ¿no es cierto? Es una imagen chica, que también le llaman un thumbnail. Pero en fin. Bueno, entonces, a ver, vamos a avanzar un poquitito con esta clase, que hay hartas cosas que ver. Espero que nos entretengamos. En la clase anterior vimos eh, el tema de corriente eléctrica y de la ley de Ohm. Es un tema eh, bien clásico, lo pueden ver en el Serway también, pueden ver el video de la clase anterior, pero pueden ver el Serway u otro libro, les va a servir, ¿ya? Y aquí, a medida que pasemos esta clase, vamos a repasar, y si ustedes quieren hacer alguna pregunta o comentario respecto de eso, esta clase es la oportunidad de hacerlo, digamos. Aquí ahora quiero introducir el concepto o algunas características del campo magnético, ¿ya? Y antes de eso, quiero repasar un poquitito de campo eléctrico, algunas cosas que vamos a necesitar y quiero comparar o contraponer con el campo magnético. Bien, entonces veamos, dice aquí fuerza sobre una partícula. Obviamente que debería aquí decir, claro, fuerza sobre una partícula cargada en un campo eléctrico E. ¿Ya? Así que es una partícula, consideremos aquí la partícula, que tiene una carga Q, y para esta discusión vamos a considerar que la carga Q es positiva. ¿Ya? Aquí tenemos el eje X y Z, el sistema de coordenadas, perdón, X y Z, y tenemos un campo eléctrico vertical hacia abajo, o sea, está en la dirección menos Z unitario, ¿ya? Entonces, ahí está, el campo es S, entonces, este numerito que está delante del Z unitario es la componente del campo, y en este caso, entonces, la componente del campo eléctrico es un número negativo, ahí está, ¿cierto? Estamos repasando el vocabulario. Y aquí está la velocidad de la partícula en este momento es 0, aquí en este diagrama. ¿Qué fuerza siente la partícula en este diagrama? ¿Alguien se acuerda? Una partícula de carga Q que está inmersa en un campo eléctrico E. Bueno, la fuerza que siente es simplemente la carga multiplicada por el campo. Esto viene, ¿no es cierto?, que nosotros hemos definido como el campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga, así de una manera bien telegráfica, ¿no es cierto?, porque nosotros desarrollamos ese tema con cuidado. Y entonces de ahí sale esto. Aquí usted ya no ocupa la ley de Coulomb, se da cuenta, aquí no estamos diciendo quién produjo este campo eléctrico vertical hacia abajo. Una cosa, este campo eléctrico está en todo el espacio, ya aquí yo dibujo pocas líneas, o pocos vectores, también podría decir de las dos maneras, para no ensuciar, digamos, entre comillas, el diagrama. Los libros también hacen lo mismo, ¿no? Pero aquí hay un campo eléctrico donde está la partícula y para acá. Bueno, entonces, ¿qué fuerza siente? Va a ser,
Bueno, lo que les quería decir, aquí no estamos diciendo, no estamos especificando qué cargas producen este campo eléctrico. Nosotros ya sabemos ya más o menos, si es perpendicular hacia abajo en todo el espacio, tiene que ser un plano, un plano o una lámina infinita que esté por acá, cargada positiva, por ejemplo. Entonces, eso va a ser aquí en esta parte, digamos, esta línea que está aquí podría ser una lámina infinita cargada con carga positiva. Eso produciría aquí abajo un campo vertical, así como está ahí, uniforme, ¿ya? Pero se dan cuenta que en este diagrama no se hace mención a la distribución de carga que produce el campo. Entonces usted eh, usa solamente el campo, no se preocupa de cómo se produjo ni quién lo produjo, digamos, ¿ya? Entonces no puede ir a que es la ley de Coulomb ni nada de eso. Igual se respeta la ley de Coulomb aquí, pero la forma de calcular la fuerza es la carga por el campo. Bien, así que nos queda la carga E sub 0 E. Aquí, bueno, esa es la fuerza. No hay problema, ¿no es cierto? Esta la conocemos, así que no hay problema con eso. Ahora, ¿qué pasa si la partícula va con una velocidad hacia arriba? Con una velocidad, aquí está, V sub 0 por Z unitario. ¿Qué le va a pasar a la fuerza que siente la partícula? Ahora no está en reposo, sino que está viajando con velocidad. ¿Va a ser la misma fuerza que antes o no? Aló, quiero chequear también si estamos en contacto. Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Ya, eh, ya, y la fuerza depende o no de la velocidad? Depende o no la fuerza de Coulomb, depende de la velocidad. Oh, ¿qué está pasando esto? No me han respondido todavía. Bueno, aquí está en realidad la respuesta. Está igual, la fuerza es la misma. La fuerza es la misma. La fuerza, esto va a ser debido a la fuerza eléctrica de una distribución de carga estática. Y la fuerza que siente la partícula, aunque lleve velocidad ahora, es la misma que antes, ¿ya? Aquí, si pasa el tiempo, la partícula permanece ahí. Acá en este diagrama, aquí no vamos a considerar gravedad, por ejemplo, no estamos considerando gravedad. Aquí lo que va a pasar es que la partícula va a subir y se va a ir frenando porque va a sentir una fuerza contrario a su movimiento, ¿cierto? Porque la partícula tiene carga positiva, así que la fuerza va a ser en la dirección del campo. Así es que esta va a llegar a cierta altura y va a caer, ¿ya? Bien, ahora otra situación en que la partícula viene originalmente horizontal, o sea, a lo largo del eje Y, aquí. Y en ese caso, la fuerza sigue siendo la misma, igual que antes. La fuerza no depende de la velocidad. ¿Y qué trayectoria va a seguir ahí? ¿Quién sabe? ¿Qué trayectoria sigue? ¿Una trayectoria parabólica? Sí, exactamente, parabólica, ¿ya? Bien, así que eso es un ejemplo de campo eléctrico y bien. Ahora yo voy a decir así como la gente que vende cosas, los voy a invitar a, a- a estudiar un poquito el campo magnético sin haber conversado mucho del campo magnético. Es la primera vez que lo menciono en este curso. ¿Ya? Vamos a suponer simplemente que en lugar de ser un campo eléctrico el que tenemos aquí, es un campo magnético que también está dirigido vertical hacia abajo. ¿Ya? Entonces va a ser un asunto como de geometría, nomás una comparación y para sorprenderlos quizá en algunos aspectos. Y vamos a ver en qué se diferenciaría lo que le pasa a la partícula, pero si en vez del campo eléctrico fuera un campo magnético.
nosotros no sabemos quiénes producen el campo magnético, cuáles son las fuentes del campo magnético. Del campo eléctrico ya sabemos, las fuentes del campo eléctrico son partículas cargadas. Una partícula cargada produce un campo eléctrico, como dijimos aquí, un conjunto de partículas cargadas, en este caso, que están contenidas en esta lámina que está horizontal y está estática, ¿ya? Produce este campo. Estas partículas que estarían en esta lámina no se están moviendo. Entonces están estacionarias ahí y producen este campo. Este campo no depende del tiempo, se da cuenta, el mismo campo siempre. Así que sabemos cuál es la fuente del campo eléctrico, son cargas. ¿Ya? Las fuentes del campo magnético no sabemos, no hemos definido todavía el campo magnético. El campo eléctrico lo definimos como fuerza por unidad de carga. ¿Ya? No sabemos ni siquiera las unidades del campo magnético, nada. Pero vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a suponer que hay un campo magnético vertical hacia abajo y ahí tenemos nuestra carga Q. ¿Qué fuerza sentiría la carga Q que está inmersa en este campo magnético? ¿Ya? Eso no me pueden responder a ustedes en estos momentos porque no saben nada de lo que es el efecto que tiene un campo magnético, que podría ser el campo magnético de la Tierra, ¿ya? Un campo magnético de la Tierra sobre la superficie de la Tierra no está vertical hacia abajo, ¿no es cierto? En realidad está más o menos rozando la superficie de la Tierra como horizontal y está apuntando hacia el polo norte geográfico, ¿no es cierto? Nosotros sabemos ubicar un campo magnético terrestre poniendo una brújula, ¿ya? Así es que no va en la dirección Z unitario, si esto es vertical. Pero es otro campo producido por un imán, por ejemplo. A propósito, la Tierra produce un campo eléctrico, o hay, por ejemplo, en una cancha de fútbol, hay un campo eléctrico vertical hacia abajo, en un espacio abierto así, sí que hay un campo eléctrico vertical hacia abajo, pero campo magnético no. Aquí, fíjense que no siente ninguna fuerza. Ahí está la respuesta en esto. Aquí, si está en reposo, no siente ninguna fuerza esta partícula, ¿ya? Que tiene carga, pero está en reposo. Ahora, si está, como en el segundo diagrama, se está moviendo vertical hacia arriba, fíjense que aquí tampoco siente fuerza. La fuerza igual a cero. Así que hasta el momento es más fácil estudiar campos magnéticos que campos eléctricos. Aquí el fuerza es cero, aquí también es cero. ¿Qué le va a pasar Profesor, a ¿le esta? puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Que una vez conversando con un profesor de electricidad, él me Sí. dijo que en sus tiempos de estudiante, un profesor de la Universidad de Chile había calculado el campo magnético con una fórmula del campo magnético de la Tierra. Y él me había dicho que era chiquitito, porque era poquito. Había dicho Ya. que era poco el campo magnético, entonces él le explicaba de que por eso, que si alguien se lo propusiera, que no sería tan difícil de sacar de órbita al planeta. Sacar de órbita a, a, ¿a Así quién? como, así como mover la Tierra así a otro lugar, como mover el Ah, planeta, cosas que uno se lo podría imaginar casi imposible. Y él decía que si los humanos se lo propusieran, que que sí se podría mover el planeta. se podría la Tierra sacarla de su órbita al planeta, ¿cierto? La Tierra. Exacto. Eh, bueno, bien controversial la afirmación esa. Yo creo así, o sea, ahí la fuerza que está dominando es la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra. Entonces, eh, yo creo que no, con campos magnéticos, bueno, además que le dice que el campo magnético es débil, el de la Tierra, eh, no lo va a poder sacar, yo creo, con campos magnéticos, ¿ya? Sí, No, es que no recuerdo si me dijo campo magnético o campo eléctrico, profesor, esa es la verdad. ya. Pero lo que me dijo sí que sí se podría sacar el planeta de órbita si la humanidad lo quisiera. Mm, no, no sé. No creo, ¿me entiende? No, pero no quiero decir nada de eso.
O sea, la fuerza, imagínese que, porque usted podría, si usted tiene, por ejemplo, supongamos que la Tierra fuera como un cohete que va dando vuelta en torno al Sol, ¿no es cierto? ¿Podría ser? Claro. Eso, si uno, por ejemplo, el cohete va con sus tanques de gasolina y toda la cosa, y usted enciende los motores, entonces activa el chorro de gas que va hacia atrás, entonces usted lo que hace es cambiar la velocidad del cohete. También si prende un tanque a un lado, al lado izquierdo, entonces lo hace girar a la derecha, qué sé yo. Entonces, claro, uno podría decir, ok, pensar así, fantasía, como que si la Tierra la pensáramos como un gran cohete o pusiéramos unos motores muy grandes en la superficie de la Tierra y lo encendiéramos rápidamente, a lo mejor aumentaríamos un poquito la velocidad o según la posición que los colocáramos, estos enormes eh, motores, podría hacerla girar un poquitito hacia un lado o hacia otro. Pero si le metiéramos números, quizás la energía que se necesitaría para eso sería enorme, ¿me entiendes? Así que Profesor, y la otra pregunta que le quería hacer, ¿cuántos talleres vamos a hacer en el ramo? vamos a hacer tres. Es que este jueves hacemos el primero y el otro jueves que viene vamos a hacer el segundo. Ya, profesor, el taller, si no me equivoco, yo le había entendido algo de que lo íbamos a hacer en clase, ¿verdad? Sí, en la hora de clase. En la hora de clase usted nos va a dar unos 40, 50 minutos para hacer los ejercicios, ¿verdad? Claro, unos 45 minutos para que lo escriban y lo envíen. Profesor, que yo estaba haciendo grupo con un compañero y somos dos solamente, no alcanzamos a un tercero y por más que hemos buscado, están todos ya listos los grupos, ¿habría algún problema que seamos los dos solamente? No, yo creo que pueden trabajar bien los dos. Dos personas trabajan bien, incluso mejor a lo mejor. Porque viendo el problema es fácil ponerse de acuerdo y plantear la estrategia para resolverlo. Un problema no complicado, ¿me entiendes? Pero queremos que Ya, lo desarrolle. Yo creo que ya, estaría bien. profesor. Ya, Ya, profesor, un millón de gracias, será mi gran duda. ya, ok. Bien. Bien, entonces aquí vamos con esta velocidad. Quería preguntarle, ¿qué le va a pasar a esta partícula entonces que entró, digamos, en esta zona y se encontró con este campo magnético? Si va viajando hacia arriba con velocidad v, ¿qué pasará con ella? Si no siente fuerza, entonces, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hacia arriba? Tampoco siente gravedad, no estamos considerando gravedad. Una respuesta fácil nomás, no se compliquen. Es que si va hacia arriba y no hay nada que la detenga, por así decirlo, va a llegar a un punto donde va a perder su velocidad y luego va a caer con la misma velocidad con la que salió. No, pero si nadie la detiene, ¿por qué se va a detener? O sea, si no siente ninguna fuerza. Porque gravedad no estamos considerando aquí, lo único que estaríamos considerando es una posible fuerza magnética en estos diagramas. Pero Y para esa es este, continua esa fuerza magnética la que empuja la partícula hacia arriba, no se agota. sí, el campo magnético es uniforme. Estamos Ujú. en esa hipótesis que significa que hacia arriba es el mismo, no cambia. Entonces sería como el infinito, ¿no? Claro, exactamente. Ya. Si este campo usted tirara esto hacia arriba y no cambiara, fuera uniforme. Uniforme significa que no cambia en el espacio, ¿ya? Podríamos decir que es constante en el espacio. Porque siempre en estos cursos de electricidad y magnetismo es importante distinguir cuando las cosas no cambian en el espacio o no cambian en el tiempo, ¿ya? Entonces, esto estamos considerando que es parejo en el espacio, no cambia en el espacio. Podría cambiar en el tiempo. Por ejemplo, usted en este momento toma una foto y encuentra que estas líneas son parejas hasta infinito. Toma en un minuto más tarde, puede tomar la misma otra foto y se encuentra con que este campo magnético ahora es la mitad del que había hace un momento atrás. Pero igual, aunque es la mitad en todas partes. Entonces, de nuevo es uniforme. De nuevo no cambia en el espacio. Ya usted lo ve parejo en todas partes. Aunque con respecto a un tiempo anterior cambió. ¿Ya? Entonces, eso sería que cambió en el tiempo, pero no cambió en el espacio.
Cuando no cambia en el tiempo, se dice que es estacionario, las cosas, las corrientes, por ejemplo, o que son, bueno, se dice constante en el tiempo también. Y aquí es constante en el espacio, que se usa la palabra uniforme. Bueno, entonces eso es para aclarar, porque se van a encontrar sobre todo cuando las cosas pueden variar de las dos maneras. Entonces ahí hay que poner atención en los libros, ¿ya? Bien, ahora si la partícula parecido a esto la tiramos horizontal en el eje Y, aquí la puse aquí abajo, la podríamos haber puesto arriba igual ahí, porque ahí está como que usted lanzó una pelota de un edificio arriba y cayó. Aquí también podríamos pensar en lo mismo. Si la lanza así, no va a caer, fíjese, sino que esta partícula va a ser un círculo aquí. Aquí la dibujé en el suelo, bueno, pero no importa. Entonces va en el eje Y y usted chutea su pelota aquí y en vez de describir una parábola hacia abajo, da un círculo en torno al mismo, a un plano paralelo aquí al eje XY. Genera una órbita. Ahí. Esa es la órbita. Aquí en este caso la órbita es un círculo, una circunferencia. Ya es una circunferencia. Acuérdense que aquí, este es el perímetro del círculo. El círculo es una área, como el disco, eso sería el círculo, y la circunferencia es el borde o perímetro. Entonces, la órbita es esta circunferencia. Y acá, para el mismo esquema, pero con el campo eléctrico, era una parábola. ¿Ah? Así es que es distinto. Así es que aquí, si usted chutea una pelota de fútbol, le pega por detrás, digamos. Llega y le da un pelotazo por detrás a usted mismo. ¿Qué le parece? Es como sorprendente, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí. Entonces, eso es lo que quería mostrarle, que en estos pequeños diagramas hay diferencias grandes entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Ya? Eh, entonces, aquí, ¿cómo encuentra uno esta trayectoria? Aquí les voy a dar qué fuerza siente, porque aquí hay tres situaciones nomás, pero en general toda esta información, con miles de otras posibilidades, porque usted podría lanzarla en una diagonal y ver qué es lo que pasa y todo eso, viene dado por una ley. Para el caso eléctrico la ley era esta: F igual Q por E. Para el campo magnético la ley es esta: F igual Q por el producto cruz entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Así es que aquí se les apareció el producto cruz a ustedes, que lo vieron en un curso de mecánica para estudiar torque, por ejemplo. ¿Quién se acuerda cómo se calcula el producto cruz entre dos vectores? ¿O cuánto vale el producto cruz entre estos dos vectores? V cruz B. Esto ¿Un es... escalar sería el resultado? No, no, en este caso el resultado es un vector también. En Un el vector. caso cuando es v.b, nosotros estudiamos trabajo, por ejemplo, trabajo fuerza por desplazamiento. El trabajo era F punto, eh, Claro, eso era eh, torque, pues, fuerza por distancia, claro, fuerza por desplazamiento, ¿no? bueno, sí, es cierto. A ver, chuta, aquí con este nuevo, este PDF me lo abrió Edge, el browser de Microsoft. Entonces no tengo, aquí me doy cuenta que no tengo para hacer, a ver, o tengo para hacer algo, para dibujar esto, a ver qué me da esto. Aquí, ya. A ver, esto voy a repasar un poco, aquí, bueno, después nos vamos un poquito más rápido. El trabajo W era igual a la integral de la fuerza punto el desplazamiento, punto de L. Aquí lo puse así nomás. O sea, esto es como infinitesimal. Y este es un producto punto, el resultado de y esto es una suma de varios productos puntos, ¿no es cierto? Cuando la fuerza va cambiando. Entonces estos son escalares. Y esta es una suma de escalares, entonces el trabajo es un escalar. Y es fuerza por desplazamiento. El torque,
y esto se mide en qué unidades, esto es Newton y esto es metro, y para el caso del trabajo, Newton metro, y esto nos da en Joule. ¿Ya? Ahí. Ahora, para torque, el torque con la letra T, tau, que es un vector, es la fuerza, y no es por un desplazamiento, pero es, digámoslo, si quiere ponerlo, puedo ponerle L si quiero, o le voy a colocar una R como se usa mucho. Esto es una distancia desde el punto donde usted está aplicando la fuerza. Si usted tiene, por ejemplo, una puerta aquí, que gira en torno a las bisagras aquí, y aquí está la perilla, entonces usted empuja lo más lejos que puede del eje de la puerta. Y el torque va a ser la fuerza que está aplicando aquí, si la está tirando para abajo, la quiere abrir la puerta así, es la fuerza cruz esta distancia. Entonces, es metro, igual que el desplazamiento, pero no es que algo se mueva, ¿no? Porque desplazamiento es cambio en posición. Esto es una posición fija, el R está aquí y la fuerza está ahí, y el torque es R plus F. ¿Ya? Y eso le da un torque a lo largo del eje de las bisagras, digamos. Bueno, no podemos estudiar todo esto aquí en esta parte, pero aquí también esto es Newton y esto es metro. Entonces, el torque se mide en Newton metro, y eso no cambia de nombre, ya no le ponemos nombre Joule. El Joule se reserva para el trabajo y para energía, digamos. Y aunque estos tendrían las mismas unidades, pero este es un vector y este es un escalar. Bueno, hay mucho, se da cuenta que hicimos un pequeño repaso de su curso de Física 1, y acá, entonces, esto va a ser el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. ¿Cómo se calcula el producto cruz? Es la magnitud del primer vector multiplicada por la magnitud del segundo vector, ¿ya? Por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Esa es la magnitud. Y la dirección de este vector, de este resultado, se obtiene con la regla de la mano derecha, ¿ya? Usted coloca los dos vectores los dos coloca coincidiendo. Por ejemplo, aquí ilustremos al tiro. En este caso, la velocidad viene así horizontal a lo largo del eje X, que está aquí, y el campo magnético va hacia abajo. Entonces vamos a hacer V cruz B. El V es horizontal, lo voy a escribir aquí. Ese es el V. Ahí. El B va para abajo. Los tiene que poner coincidiendo los dos. Aquí, en esta parte, están coincidiendo. Entonces, el B va para abajo. Acuérdense de hacerlos coincidir los dos. Y la dirección del V cruz B, usted coloca los 4 dedos en la dirección del primero. Así que aquí los voy a colocar así. ¿Me ven la mano, no? A ver si... ¿Se ve la mano? ¿Aló? Sí, profe. Ya, ahí está. La Bien, mano sí. la estoy apuntando en la dirección de la velocidad, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces puse los 4 dedos en la dirección de la velocidad. Podría haberlos puesto así también, eso también es de la dirección de velocidad, pero me conviene esta posición. ¿Por qué? Porque tengo que cerrarla hacia el segundo, así, porque el segundo está hacia abajo, el campo magnético. Entonces, y el pulgar me da el resultado. Y el resultado a mí me da apuntando hacia la pantalla. ¿Por qué no lo hacen ustedes? ¿Qué les da? ¿Para dónde apunta el V cruz B? ¿Hacia dónde apunta? Que estoy confundido si toma la dirección de Y o la dirección de X.
Bueno, pero aquí, es una cosa, ahora que estamos trabajando con campos magnéticos, es súper importante que usted en cada ejercicio que haga coloque el sistema de coordenadas que usted está usando, colocar los ejes así como está puesto aquí. Y los ejes tienen un cierto orden, ¿ya? Uno es esto, X, Y y Z hacia arriba. Ahora, usted puede rotar estos valores, el X y Z. Por ejemplo, puede partir con X en este, después sigue con Y allá y el Z le sale de la pantalla. O puede partir el X arriba, el Y acá, saliendo de la pantalla, y el Z le queda aquí. Eso va como girando en contrario a los sentidos del reloj. Los puede ir rotando, así como rotar todo junto. Ya. Pero eso todos los libros lo tienen, así que ustedes pueden prestar atención y se dan cuenta de eso. Así que el orden es importante. Ahora, bueno, vea, porque B está en el eje Y, así, y el V, la velocidad, y el campo magnético va vertical hacia abajo. Aquí está puesto, están los dos, están puestos con los orígenes coincidiendo. Ya, así que haga el ejercicio, coloque sus 4 dedos en la dirección de V, cierre y tiene que acomodarse de tal manera que al cerrar la mano vaya en hacia el vector campo magnético. Y ese producto cruz le va a dar ese producto cruz le da el pulgar hacia adentro de la pantalla. O sea, sería la fuerza entonces, y el Q aquí es positivo. Así es que nos estaría dando una fuerza hacia adentro de la pantalla. Ahora, ¿lo obtienen o no? Gastemos este par de minutos en esta cosa, porque van a tener que Cuando repasar. se refiere, profesor, que va hacia adentro de la pantalla, ¿se refiere que toma el eje X negativo? Exactamente. Y eso hace que, por ejemplo, en esta Pero la figura, fuerza quedaría negativa entonces, ¿o no? ¿Quedaría con el signo negativo? sí, la fuerza es negativa. ¿O tomamos solamente el vector unitario como negativo e No, no, identificando la dirección y el no. escalar así? Bueno, la A, magnitud sería positiva, ¿verdad? no, a ver, espérese. El eje unitario está dirigido a lo largo del eje X. O sea, el eje unitario viene para acá. Claro, ese Ahí. sería negativo, pero No, no, la no, no. magnitud sería No, positiva. no, este es positivo. Este eje unitario es positivo. Ahora, la dirección de la fuerza es negativa. Eso nos estamos dando cuenta por esta relación. Porque V cruz B, por la regla de la mano derecha, nos da hacia adentro de la pantalla. Y este número Q, ¿ya? Este número Q es positivo. Estamos trabajando con cargas positivas que aquí, a ver, aquí no las puse, a ver, aquí no la puse tampoco, pero venía desde arriba, ¿no es cierto? Que aquí. Porque ahí el campo dice que B sub 0 es menor que 0, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que el campo es negativo. El campo No, magnético hay un... B sub 0, aquí es negativo. La componente del campo, esto es el campo, está en la dirección Z y su componente a lo largo de la dirección Z es negativa. O sea, es contrario. El vector Z unitario está, aquí está el vector Z, aquí faltó esto. Esa es la dirección positiva del Z, esta es la dirección positiva del X y del Y. El Z unitario es un vector unitario que va en la dirección de Z unitario. Ese es el Z unitario. Ahí. Ya, entonces, este numerito dice que es negativo, significa que el campo magnético va contrario a este vector unitario, o sea, viene para abajo. Ya, ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, a ver, tendríamos que quedar claro lo siguiente. Esto lo estoy calculando en este momento, hemos seguido la discusión usando la regla de la mano derecha, ¿cierto? Porque hay dos maneras de calcular el producto cruz. Uno, con la regla de la mano derecha, o sea, uno
una forma de calcular esto es haciendo este producto cruz, como la magnitud del primero, la magnitud del segundo, el seno del ángulo que forman estos dos, y eso nos dará la magnitud del producto cruz, y la dirección se obtiene con la regla de la mano derecha. Y eso, toda esa operación nos está dando que la fuerza, este producto cruz, según este diagrama, nos está dando para dentro de la pizarra, ¿ya? Y este Q es positivo. Eso que estaba puesto un poquito más arriba, y aquí lo voy a tener que poner de nuevo, se da cuenta que hay que ser súper cuidadoso, Q es positivo. La carga que estamos considerando en todos estos ejercicios es positiva, es lo que está ahí. Ya, entonces esto nos da hacia adentro. Bien, aquí en todo este ejercicio calculé el producto cruz de otra manera, que es equivalente, con el determinante. ¿Cómo hace usted para hacerla con el determinante? Coloca los tres vectores unitarios en la primera línea, X unitario, Y unitario y Z unitario. En la segunda coloca las componentes cartesianas del primer vector del producto cruz, que es la velocidad. En este caso, la velocidad está en la dirección del vector Y. Entonces tiene solamente componente Y, no tiene componente X ni Z. Entonces aquí está un 0 en X y un 0 en Z. Y la componente Y es B sub 0. Profesor, pero ahí en la matriz el V sub 0 tendría que ser negativo, entonces, pues si usted lo tiene identificado que va en la dirección contraria al Z positivo, entonces ahí en la matriz el V sub 0 debería ser negativo. A ver, espérese. B sub 0, el B sub Usted 0 lo tiene que es menor a 0. no, el B sub 0 es positivo, el V sub 0. Ahí está. El Profesor, V pero si el campo va hacia abajo, mire, arriba usted lo tiene anotado, lo tiene como V sub 0 menor a 0. sí, Entonces negativo. no, es que bueno, esto aquí se colocan, esto quiere decir la componente, estos son los vectores unitarios, estos son las componentes cartesianas del primer vector y estas son las componentes cartesianas del segundo, ¿ya? Entonces, este numerito, sí, este numerito es negativo. Esto va a ser negativo. Claro, a eso me refiero, porque en la Sí. matriz no identifica el signo. Bueno, cuando usted calcula, por ejemplo, como aquí, este B sub 0 es negativo. Ah, ya es que ahí ¿Ya? no lo tiene identificado, como dijo que la fuerza era positiva y si el V sub 0 fuera negativo, quedaría negativa la fuerza. Bueno, la fuerza es negativa. Eso no, a ver, Pero recién dijo que era positiva, pues ahora dice que es negativa, no entiendo. ¿qué cosa que dije que era Que positiva? recién dijo usted que la fuerza quedaba positiva y ahora dice que la fuerza es negativa. A ver, espérese. La fuerza que siente aquí en esta posición estamos calculando, ¿no es cierto? Que venía, si la calculamos por esta fórmula como le decía yo, la magnitud de estos dos por el producto, por la regla de la mano derecha, ¿ya? O sea, esta fórmula es Q, la magnitud de este por la magnitud de este por el seno de los dos, que todo eso me va a dar un número positivo. Y después viene la dirección por la regla de la mano derecha, que el V cruz V, que está aquí, me da hacia adentro. Entonces me queda una fuerza que es hacia adentro de la pantalla, y por eso que la partícula se desvía hacia adentro de la pantalla. Es una fuerza hacia adentro de la pantalla. Es una fuerza aquí en este punto nomás, en este punto, es una fuerza hacia adentro de la pantalla. Entonces tiene una componente negativa, su componente X es negativa de la fuerza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí, pues, profe. Sí. Ya, ahora yo entiendo que hay que tener, por eso hay que tener harto cuidado, porque ahora yo aquí, ahora digamos que lo vamos a hacer de otra manera. Aquí voy a poner aquí como esta raya, la voy a hacer aquí. Esta es de otra manera, pero tenemos que llegar al mismo resultado, que la fuerza desvía la partícula hacia adentro.
Ya, ¿cómo se obtiene esta otra forma de hacer el producto cruz? Se obtiene, usted coloca este Q en un escalar que está ahí por fuera, que además en este caso es positivo, la carga es positiva de la partícula. Este producto cruz se obtiene, se escribe así, es un determinante, usted hace la matriz, pero le calcula el determinante de la matriz. Tiene las componentes cartesianas en el orden que tienen que ser X, Y y Z, todos unitarios. Las componentes de cada uno. Entonces, esta tiene componente I nomás. ¿Y cuánto vale su componente I? Vale, aquí está, la componente I, V sub 0, o V sub 0 quiero decir, aquí está. Es V sub 0, que resulta ser positiva, pero usted como simbólicamente la coloca ahí, V sub 0, esa es la componente de la velocidad. Y Z no tiene componente. Bien, después se va al campo magnético. Aquí está el campo magnético. Su componente a lo largo tiene solamente componente Z, así que la X y la Y es 0. Ahí están los ceros. Y en el eje Z tiene componente B sub 0. Aquí está. Ahora resulta que B sub 0 va a ser un número negativo. Eso ya usted lo ha dicho ahora, eso es su punto, ¿no es cierto? Ya, esto va a ser un número negativo, pero aquí se escribe como componente. ¿Me entiende? Aquí no se le coloca menos B sub 0, porque si aquí usted le colocara menos B sub 0 y resulta que B sub 0 es negativo, si le colocara un menos, le quedaría positivo. Entonces, ahí está simbólicamente la componente X, perdón, la componente Z del campo magnético. Hace este producto cruz, ¿cierto? Y el producto cruz, ¿cómo lo hace? Si quiere calcular la componente X, tiene que tachar esto y tachar eso, y la componente X le queda esto multiplicado por X unitario. Entonces le queda Q de B sub 0, de V sub 0, por V sub 0, que está ahí, por X unitario. Bien, ahí tiene la componente X. Si quiere calcular la componente Y, y aquí no sé cómo borrar esta. Esta no es, ya bueno. Si quiere calcular la componente I, tiene que tachar esta línea. Y le queda, y además que tiene que poner un signo menos ahí más encima. Después se colocan signos como los tableros de ajedrez, ¿no es cierto? Y multiplica esta por esta menos esta por esta. Como este tiene 0, con esta le va a dar 0. Y esta también es 0, por esto le va a dar 0. Así que no aparece la componente I. Y la componente Z, usted tacha esta otra y multiplica esto por esto, que da 0, menos esto por esto, que también da 0. Así que lo único que tiene el producto cruz va a ser en el eje X. Tiene una componente X que es esto. Y esto es positivo, el B sub 0 también es positivo, pero el V sub 0 es positivo también, pero el V sub 0 es negativo. Así que aquí todavía está puesto así, donde esto es negativo y estas dos son positivas, entonces la fuerza le da negativa, le da en la dirección así como está el dibujo ahí. Aquí voy a poner ahí entonces B sub 0 es menor que 0, como hemos dicho. Aquí hay el tema que es importante para ustedes, es la formalidad, el formalismo, que esto es fuente corriente, fuente común, digamos, de equivocarse. Y entonces aquí, en este tipo de ejercicio, nos salió como un asunto casual casi, no era el propósito, pero es un asunto donde uno tiene que entender bien qué es lo que está colocando. Y yo empecé la discusión diciendo claramente que esta es la componente a lo largo del eje Z. Y esto es negativo. Usted en algunas circunstancias podría decir, bueno, esto en realidad parece que también es la magnitud. No, cuidado. No es la magnitud, porque la magnitud del campo magnético, la magnitud por definición es siempre un número positivo, la magnitud de algo. Y este numerito de aquí es un número negativo. Esta es la componente del campo magnético a lo largo del eje Z. Entonces ahí hay todo un cuidado en esto y hay toda una cosa en el trasfondo, que estamos hablando de componentes, estamos hablando, por ejemplo, de magnitudes, y aquí, ¿qué es lo que se coloca? Se colocan las componentes, pero no se coloca, si le sale que es menos 5, usted coloca que es menos 5, ya la componente. Aquí decimos que es B sub 0, que es un número negativo, que lo vamos a colocar al final. Pero si le cambia aquí un signo menos, le va a dar todo al revés.
Entonces, bueno, más no puedo decir, ¿me entiendes? Bueno, el profe Jiménez antes decía, por ejemplo, de que si nos daba algún signo negativo, que no significaba que mucho problema, que lo único que significaba es de que lo estoy tomando en el sentido contrario solamente. Bueno, eso quizá en un problema particular, qué sé yo. Eh, en algunas cosas coincide, en algunos problemas hablar de magnitud y de componente da lo mismo, son sinónimos. O sea, para ese problema, en otros no es lo mismo. Entonces, por eso que es mejor irse a la segura. No le entiendo, profesor. No, pero ahora ya le entendí, ahora que me explicó al Ya, final lo del quedé claro. Ahí estaba ya, mi duda. Estaba sí, equivocado sí. yo, profesor. Sí, no, sí está bien. Y la invitación es justamente, si está bien usted en eso, poner atención, lo que usted me decía, yo me di cuenta al tiro, pero es todo esto. Y por eso que yo en este curso soy súper cuidadoso con, por ejemplo, las integrales, los límites de integración, todas las cosas. ¿Por qué? Porque si usted hace algún error, y yo he visto los errores escritos en los libros incluso, que usted ya hacía usted se acostumbra después de ver varias veces las cosas y de ver diferentes libros, y dice, oh, este libro aquí se cayó. No, no es eso que está poniendo ahí. Eso confunde totalmente o está derechamente malo. Y pasa. Entonces, y esto requiere mucha consistencia en el lenguaje. Y si no, uno siempre anda como dudoso, oye, ¿será este signo menos? ¿Será más? ¿Para dónde va esto? Y los va colocando a mano, va parchando y qué sé yo. Y eso es bueno ir poniendo atención desde un principio para poder solucionar el problema. Pero cuesta, se necesita bastante experiencia para hacerlo consistente. Pero la cosa es, si usted le pone atención a la matemática, no o sea, la matemática es muy importante, el lenguaje, y muchas veces usted está dudoso con la física, pero si usted ha seguido la matemática estrictamente, la matemática le da la solución. Y eso pasa siempre. Usted hace investigación y la matemática lo lleva para otro lado. Y si usted está seguro de su matemática, tiene que considerar seriamente que a lo mejor usted está pensándolo mal. Ahora, llevar bien la matemática no es trivial, obviamente, pero la lección es que usted no puede hacer física sin matemática. Si no, se transforma en un curso de física para poetas, para la gente que quiere escribir un artículo de divulgación en el diario y para entretener un poco. Entonces yo digo, en ese caso, vea Discovery Channel, es mucho más entretenido. Esto que usted tiene en este momento en la pantalla es una clase de física, ¿me entiende? Aquí usted tiene todo el formalismo y toda la nomenclatura y las unidades y todas las explicaciones seguidas estrictamente. Vamos, profe, Bueno, continuamos para aprovechar el tiempo. sí, póngale atención a lo que estoy diciendo, porque esta es una parte llena de eso. Bueno, entonces vamos a ver qué efecto, esto ya vemos aquí el efecto que siente el efecto que hace un campo magnético sobre una partícula cargada que se está moviendo dentro de este campo magnético. Y la ley es esta que está aquí. F igual la carga, el producto cruz entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando... miren, estoy tentado a completar una pequeña cosita aquí. Este campo magnético aquí hicimos una partícula que venía así, por ejemplo, y debido a este campo magnético va a describir un círculo ahí. Ahora, lamentablemente no puedo borrar eso. Si viniera así para abajo, lo que va a hacer con una velocidad así, una velocidad para abajo tiene una componente horizontal y una componente vertical hacia abajo. Esta componente horizontal describe un círculo, pero esto que tiene una componente hacia abajo va moviendo a la partícula con una velocidad constante hacia abajo. Entonces la trayectoria que va a seguir va a ser un círculo, pero la partícula avanza hacia abajo como en una espiral. ¿Ya?
Así que al tiro ahí se da cuenta usted que hay una cosa bastante más rica en cuanto a trayectoria. Bien, entonces aquí en esta primera lámina hemos estudiado las trayectorias de partículas de una partícula cargada en distintas circunstancias, digamos. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué efecto tiene cuando cuando las partículas van dentro de un alambre conductor. ¿Ya? Entonces aquí dice, consideremos un alambre recto de longitud L que lleva una corriente I hacia la derecha. ¿Ya? El alambre lleva una corriente I hacia acá, hacia la derecha, pongámoslo ahí. Ahora, una cosa, la corriente no es vector, así que decir que lleva una corriente hacia la derecha es como un abuso del lenguaje, ¿ya? Nosotros en la otra clase vimos lo que era corriente. Bueno, consistente en electrones viajando con velocidad de arrastre en la dirección menos x unitario. O sea, esta corriente de aquí en realidad son electrones que van viajando con velocidad hacia allá. ¿Ya? Hay una convención en física que si usted tiene, a ver, se las voy a mostrar aquí, que yo lo puse al final de esta lo voy a, esto. Si usted tiene partículas positivas viajando hacia la derecha, entonces uno puede decir que hay una corriente una corriente hacia la derecha. Pero si las partículas que están viajando hacia la derecha son negativas, así como esto, entonces la corriente es una corriente hacia la izquierda, contrario a esto. Esa es la convención que se usa en física y en ingeniería también. ¿Ya? Ahora digo que puede decir, ¿por qué? Porque esto de corriente hacia la derecha o corriente hacia la izquierda, hay que, como digo, tomarlo con cuidado porque la corriente no es una cantidad física vectorial. Entonces, como digo, es un poquito abuso del lenguaje. Pero lo más importante, si la velocidad de las partículas va hacia la derecha, vamos a considerar que la corriente hacia la derecha. Pero si el signo de las partículas es negativo, viajando hacia la derecha, la corriente hacia la izquierda. Para partículas negativas, la corriente va opuesto a la velocidad de las partículas. Bien, entonces, vamos con nuestro alambre para que veamos qué es lo que le pasa. Aquí tenemos partículas viajando aquí, ¿ya? A ver, fíjense que aquí este alambre fue conectado a una pila. Esta pila tiene el polo positivo aquí. Esto va a este lado del alambre, queda cargado positivo, y esta, donde el polo es negativo, quedó cargado negativo, ¿ya? La corriente va a ir de aquí, saliendo del positivo, va a dar la vuelta, sigue la corriente para allá, y la corriente vuelve para acá, así. ¿Ya? Esa es la corriente. Ahora, los electrones se están moviendo contrario así. Van contrario a la corriente, como dijimos. ¿Ya? Y si quieren, los electrones se han ubicado en este lado del alambre, ¿ya? Y acá, en este lado, han quedado cargas positivas o iones positivos, sin su respectivo electrón. Entonces aquí uno puede ver que el campo eléctrico que se ha producido adentro del alambre, ya el campo eléctrico que aquí lo dibujé aquí nomás, para no ensuciar la partícula, para no ensuciar el diagrama, esto es producido aquí, si usted lo quiere pensar, por una lámina positiva que usted puso aquí y una lámina negativa que se formó acá. Eso es lo que pasa en realidad cuando usted coloca una pila, aquí conecta los alambres con una pila. Aquí se acumulan algunas, no muy gran cantidad, una pequeña cantidad de electrones. Y acá quedan los átomos sin sus respectivos electrones. Y eso es lo que está produciendo un campo alejándose de la lámina positiva hacia la derecha del campo. Y los electrones están viajando contrario al campo, ¿ya? Porque tienen carga negativa. Así que ahí van los electrones. Ese es un repaso rapidito de nuestra clase de corriente. Bien, ahora, fíjense que estos electrones vamos a someter este sistema a un campo eléctrico. Perdón, vamos a someterlo a un campo magnético externo, que está aquí con crucecitas. A ver, déjeme, leamos un poquitito aquí dice que la carga elemental es esa, ahí está la carga elemental, y la carga de un electrón es menos la carga elemental, es negativo, menos ese número. Al prender un campo magnético que está
en menos z unitario, y usted al tiro pregunta dónde está el sistema de coordenadas. Aquí está, para afuera. Entonces es un campo magnético para adentro de la pantalla. Ahí está. Donde este B sub 0 es un número positivo. Entonces le queda, ahí se escribió como B sub 0 positivo, entonces explícitamente se escribió el signo menos acá. La fuerza magnética sobre cada electrón de conducción, aquí está la fuerza que hace el campo magnético sobre un electrón. ¿Cuánto vale? Vale la carga de la partícula, que es menos la carga elemental. ¿Ya? La carga elemental se define en física como E, como positiva. Y entonces se dice que la carga del electrón es menos E y la carga del protón es más E. Pero E es el símbolo de la carga elemental. Así que aquí yo tengo la carga elemental con signo menos, la velocidad de arrastre, que viene viajando hacia la izquierda, cruz el campo magnético que está hacia adentro. Y aquí puedo hacer este cálculo, menos E, la velocidad de arrastre hacia la izquierda, campo magnético hacia adentro. Y si hace este cálculo usted, esto menos X unitario por menos cruz menos Z unitario, eso le da, estos dos signos le quedan positivos y X cruz Z le da menos Y. Ahí está, X cruz Z es menos Y unitario y este signo menos es de la carga que está aquí. Estos dos signos se les van a cancelar y le queda ese resultado. Donde aquí en este ejemplo B sub 0 es un número positivo, ahí, y la velocidad de arrastre es, esta es la magnitud de la velocidad de arrastre. Así que todo esto es positivo. Y esa fuerza entonces va en la dirección Y unitario. Ahí está el eje Y positivo, entonces va una fuerza hacia arriba. Así que, bueno, ahí le van a tener que seguir la pista a lo que estamos hablando. Es todo un asunto de formalismo ahí, de signos y para dónde va la fuerza. Pero estos electrones que venían tranquilamente viajando cuando no estaba conectado con la pila, estaban conectados con la pila y venían viajando hacia la izquierda, ¿ya? Debido a la diferencia potencial que produjo la pila. Venían viajando hacia la izquierda, ¿ya? Ahora se prendió un campo magnético hacia adentro de la pantalla y eso qué efecto produjo sobre ellos, que los hizo desviarse hacia arriba. Y eso hace que choque contra estos iones positivos, que son los núcleos más las capas cerradas, y le transmiten momento hacia arriba. Y chocan también con las paredes del alambre. Y eso hace que el alambre se curve hacia arriba, como está insinuado ahí en esa parte. Así que este alambre se va a curvar hacia arriba. El alambre se curva hacia arriba debido a este campo magnético que entra en la pantalla. Como ya hemos dicho, se usan las cruces para ver, simbolizan la cola del campo magnético. Está entrando en la pizarra ahí en ese dibujo. Bien. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿O seguimos? Voy a buscar un poquito de agua por mientras que... Sigamos entonces. Entonces, ya sabemos que el alambre va a sentir una fuerza hacia arriba. Aquí está calculada. Entonces, es el gol de esta parte, que en algunos puntos la vamos a ver en detalle y en otras partes les voy a dejar para que la vean, porque seguir los cálculos en detalle puede ser un poquito
puede requerir más tiempo un poquito, pero quiero que nos quede la idea. Fíjense, vamos a considerar que las partículas, en un modelo sencillo, todas las partículas que van adentro viajando van todas a la misma velocidad de arrastre y todas tienen la misma carga. Bueno, en este caso, bueno, puse Q nomás, ¿ya? Entonces la fuerza que hace el campo magnético sobre una carga Q es la carga Q, el producto Q entre la velocidad de arrastre y el campo magnético, ¿ya? Bien, ahora vamos a considerar un alambre recto de longitud L mayúscula y sección transversal de área A, ¿ya? Que conduce una corriente I en un campo y está inmerso en un campo magnético B. Y lo voy a poner ahí, y está inmerso en un campo magnético B. Ya. Ahora, si el número total de portadores es n, entonces la fuerza magnética sobre cada portador es la misma y la fuerza total sobre los n portadores es esto mismo, pero multiplicado por n. La fuerza total es la suma de la fuerza sobre cada uno, y eso se obtiene multiplicando la fuerza sobre 1 por el número total de cargas que están en el alambre. Así es que nos queda la fuerza sobre 1 multiplicada por n. ¿Ya? Ahora, el n total de portadores que está dentro del alambre, ¿cómo lo puedo obtener? Si conozco el número de portadores por unidad de volumen, la densidad de portadores, que es el número total dividido por el volumen del alambre, el largo por el área de la sección transversal, entonces esta es la densidad de portadores, ¿ya? El número total lo obtengo como la densidad multiplicada por L y por A, ¿ya? Entonces la fuerza es el número total de cargas por, por este producto cruz. Y el número total, como recién estamos diciendo, es la densidad de partículas por el volumen. Así que nos queda eso. Que la fuerza que hace el campo magnético sobre el alambre aquí tenemos la fuerza que hace sobre uno solo, con la carga. Y aquí estamos multiplicando por todos los, esto es multiplicando por el número total de carga en el alambre, que es la densidad de alambre, de carga en el alambre, por el volumen del alambre. Ahí tenemos la expresión. Y eso es la fuerza que siente el alambre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es bien poco práctica, porque si usted tiene un alambre en su casa y que lleva corriente, ¿ya? Y usted le acerca Esto no me atrevo a decirlo, yo creo que esos experimentos hay que tener cuidado, quizás, no sé. Acercar un imán para ver qué le pasa, para si se desvía el alambre que lleva corriente, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la fuerza? La longitud del alambre por el área de la sección transversal, por la densidad de electrones y por la carga de cada electrón, por ejemplo. Pero, y la velocidad de arrastre. Entonces aquí estos numeritos no son tan fáciles de conocer, ¿no es cierto? La densidad de portadores, por la carga de cada uno, bueno, podemos ver una tabla, y la velocidad de arrastre, esa habría que calcularla. Entonces, esta es una fórmula bastante poco amistosa, digamos, ¿ya? Y está expresada en términos microscópicos. Y el gol de esta parte de la clase es poder expresar esta fuerza en términos de cantidades más conocidas o más que se puedan medir, ¿ya? Eh, y ya. Yo quería aquí írselo a mostrar cuál era el resultado. Y podemos volver aquí a discutir un poquitito eso, pero ahí quiero ver las preguntas de ustedes, porque si no, no sé si me van a
porque se pone muy denso. Aquí, esta es la fórmula que vamos a necesitar, que la fuerza que hace el campo magnético sobre un alambre de longitud L, un alambre recto, es igual a la corriente que lleva, que usted lo mide en amper con un amperímetro, la corriente, y el producto cruz de un vector que se introdujo aquí, que se llama un vector que está asociado a la longitud del alambre. Porque la longitud, dijimos, ¿ya? Y ustedes saben que la longitud de algo es un número escalar. ¿Ya? Y aquí está apareciendo como un vector longitud, que es un poquito extraño. Pero esto apareció porque la corriente venía con la velocidad de arrastre de las partículas. Así que aparecía un vector aquí, pero la corriente no es vectorial. Así es que aquí se asocia la parte vectorial a la longitud del alambre. ¿Ya? Entonces se introduce este vector auxiliar. ¿Ya? Entonces, este vector tiene la longitud de este vector, la magnitud de este vector es igual a la longitud del alambre. Y la dirección de este vector es igual a la dirección de la corriente. ¿Ya? Entonces usted ve para dónde va la corriente, multiplica la corriente, aquí pone la longitud del alambre, pero en la dirección, y la dirección va a ser de la corriente, cruz el campo magnético externo que usted está aplicando. Bien. Entonces, eso era la idea y yo creo que este formalismo queda un poquitito. Hemos discutido demasiadas cosas más formales en esta clase que tiene mucho formalismo y me gustaría ver un input de ustedes. ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Ya, es que no los quiero cansar porque yo creo que se pueden estar cansando y por eso estoy tratando de hacer un pequeño. Quiero ubicarme de nuevo donde estamos, ubicarlo a usted. Esa es la primera parte como experimental nomás. Esta es la segunda transparencia que va, perdón, ¿se ve adecuadamente la imagen o no? Es demasiado chica lo que estoy mostrando. Se ve muy chico, profesor. ¿Demasiado chico? Es que aquí es que quería nomás darle como un vuelo de pájaro a la idea. Pero bueno, lo voy a agrandar un poquitito más. Ahí. Ya aquí, simplemente que teníamos un alambre que llevaba corriente, y si lo vemos microscópicamente son electrones que van viajando a la izquierda, nada más, debido a la pila que teníamos conectada, y eso también se puede ver en la clase anterior. Y ahora lo que único que se hace es aplicar un campo magnético por un imán, por ejemplo, que está hacia adentro. Y aquí está el formalismo, cómo se calcula la fuerza que hace el campo magnético sobre los electrones y hace que se desvíen hacia arriba y los electrones le transmiten esos choques a los iones y al alambre y hacen que se curve el alambre. Esa es la idea de esa parte. Y aquí lo que hicimos fue decir que si un electrón siente cierta fuerza, entonces el conjunto de electrones, el total, si son n totales, va a ser n veces la fuerza que siente uno solo. ¿Ya? Y después trabajamos un poquitito con esa n veces la fuerza de uno solo que está ahí, en términos de este n total, en términos de la longitud del alambre, del área de la sección transversal,
¿cierto? Entonces, eso L por A nos da el volumen del alambre. Y por la densidad de electrones. ¿Cuántos electrones hay por centímetro cúbico, por ejemplo? Eso. Y eso, esta partecita de aquí, aquí no la alcancé a decir en delante, pero esto nosotros habíamos visto que esto está relacionado con la... a ver, esto lo quería ver. Esto de aquí, la velocidad hasta ahí, hasta eso era la corriente. Eso lo vimos en la clase anterior. La corriente era eso. La corriente en el alambre está directamente relacionada con la velocidad que lleva la carga. Si andan más rápido hay más corriente. Si por la carga de cada partícula, si son mayor carga cada una, mayor corriente va a producir. Por la densidad de partículas, a medida que hay más corriente, mayor densidad hay más corriente. Y el área de la sección transversal, si el alambre es más grueso, va a pasar más corriente. Así es que la corriente es proporcional a estos 4 términos que están aquí, de los cuales 3 son microscópicos: la velocidad de arrastre, la carga de cada una y la densidad de partículas. Y uno es macroscópico, que es el grosor del alambre, el área de la sección transversal del alambre. Entonces, eso tiene que ver con la corriente. Entonces nos queda que la fuerza total sería el largo tiene que ver con el largo del alambre por la corriente y el campo magnético. Largo, corriente y campo magnético. Y eso es lo que ahí está formalizado y se llega a eso. La fuerza, largo, corriente y campo magnético. Está en el mismo orden que antes. Y lo único de esta partecita de aquí es que aquí hay un producto cruz. Entonces esta parte es un vector y el carácter vectorial viene dado por la velocidad de los electrones. Ahí viene el carácter vectorial. Pero ahora todo esto que está aquí, con la magnitud de esto nomás, es la corriente. Entonces uno reemplaza L y I, pero si coloca I, perdió el carácter vectorial. Entonces el carácter vectorial se traspasa a esta parte que queda, que es lo único que queda disponible, ¿ya? Es la longitud del alambre, que es un escalar. Pero entonces ¿cómo lo digo? Se introduce en el formalismo un vector, L vector, que está estrechamente relacionado con la longitud. ¿Ya? Esa es la idea. Y entonces se puede escribir como la corriente por L. Entonces queda que la fuerza va a ser igual a la corriente, voy a poner aquí, igual a la corriente, ¿ya? Que iría con esto la saco adelante, el L cruz el V. Ahí está esto, y acá necesitamos colocar un vector para hacer el producto cruz. Entonces se introdujo este vector L. Y aquí está la construcción de eso. Bien, entonces, ya ahí lo tienen también si quieren parar el video y verlo. Y está explicado en los libros, pero en los libros está más resumido. Bueno, y ahí está la fuerza. A ver, ¿qué podemos hacer con eso? Ya vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos un alambre, esto para la fuerza sobre un alambre recto. Si el alambre tiene una longitud pequeña, un infinitesimal, entonces la fuerza también va a ser infinitesimal. Y podríamos escribirlo, a ver cómo lo escribí aquí, como un df. Ya, es una fuerza infinitesimal, puedo decir así. df para un alambre infinitesimal, ¿qué es lo que cambiaría? df, que hace el campo magnético B sobre, no L, sino un dl. Un dl de un elemento infinitesimal de alambre. Se dan cuenta que aquí incluso alguien podría decir, bueno, ya con esta notación sería suficiente. Es la fuerza que hace el campo magnético sobre un elemento infinitesimal de alambre.
y no colocar el D de acá, aquí. Está bien, algunos libros lo usan así en realidad. A mí me gusta más usarlo así. Y eso aquí, a ver, aquí me pueden ayudar ustedes. ¿A qué sería igual? ¿Qué cambiaría ahí? Si es un pedacito chico de alambre. ¿Qué pasa con los otros términos en la ecuación 6? Eso es toda la fuerza que siente un segmento de alambre de longitud L mayúscula. Y si ahora un elemento infinitesimal, ¿qué es lo que cambiará? ¿Cambiará la corriente o no? ¿O el campo magnético? ¿Aló? Bueno, si usted lleva una corriente aquí, una corriente de 3 amperes aquí, por un pedacito pequeño también pasan 3 amperes, en la misma corriente, así que esto no va a variar. Y si esto está sumergido en un campo magnético de 5 teslas, ¿ya? Entonces cada pedazo está sometido a los 5 teslas, ¿cierto? Entonces esto tampoco va a cambiar. Entonces lo que va a cambiar va a ser el L, va a ser I por DL, un elemento de alambre de longitud pequeña, cruz B. Eso va a ser todo el cambio para un pequeño pedazo de alambre chico. Ahora, si el alambre, estos son elementos infinitesimales. Si el alambre es curvo, ya usted puede integrar esto aquí, integra acá, y eso es lo que tenemos aquí. Esta ecuación, la ecuación anterior, puede ser generalizada para un alambre en cualquier campo magnético, para un elemento de alambre de L. La fuerza que ejerce el campo magnético sobre un elemento de L es I de L cruz B. Y eso es para un elemento. Y la fuerza total es la integral de eso. Y le queda ahí. La corriente es una constante, sale para afuera, es estacionaria. Es estacionaria, no depende del espacio. Esta es una integral de línea, así que esto es una integral en el espacio. Así que eso no depende del espacio, sale para afuera y le queda de L cruz B unitario. ¿Ya? Ahora, este B es constante a lo largo del camino. De todo este camino que está el alambre, el B es constante, así que lo puede sacar fuera de la integral. Así que por este lado sacó la intensidad de la corriente, por el otro lado sacamos el campo magnético, que es uniforme, ya no depende del camino, el mismo campo siempre, y nos queda la integral de A a B de los distintos elementos de L. Ya, y aquí viene una pregunta que puede ser interesante para ustedes. ¿Qué es lo que se obtiene cuando integra desde inicio del alambre hasta el final del alambre de todos los elementos de longitud del alambre, infinitesimales? ¿Qué se obtiene con eso? Voy a ¿qué le da cuando suma todos los elementos de longitud de L? Ese que está ahí, ese, y se va sumando todos los de L. Uno estaría tentado a decir que es la longitud del alambre, pero en realidad esta integral le va a dar un vector que va desde el inicio del alambre hasta el final por esa línea recta. ¿Ya? Así es que esto se le transforma en una ecuación muy parecida a la de arriba, pero aquí era para un alambre recto, era la longitud del alambre el que entraba aquí. Y acá es una L',
que no es la longitud del alambre, sino en realidad corresponde al desplazamiento de los electrones del punto inicial al punto final, y es la línea recta que los une. Y ahí hay un ejercicio súper, me gusta a mí este ejercicio porque es clarito. A ver si lo podemos discutir ahora en los últimos, como última discusión para esta clase. ¿Aló? ¿Qué les parece esas relaciones que están ahí al final? Miren, fíjense aquí, esta es la fuerza que siente un alambre que lleva corriente, que es un alambre cerrado, de cualquier forma, que lleva corriente, en un campo magnético uniforme, que no varía en el espacio. Está todo parejo. Y como estaba todo parejo, se pudo sacar fuera de la integral, ¿ya? Y entonces nos queda esta integral desde el inicio, si partió aquí, y llega al final, que llega al mismo punto, de los elementos de L. Y esa integral le va a dar 0 para cuando haga toda la suma a lo largo del camino. Esta integral que está aquí es 0. No es la longitud del alambre, ¿ya? Entonces, aquí la moraleja es que si usted tiene una espira cerrada que lleva corriente en presencia de un campo magnético uniforme, la fuerza sobre ella es 0, la fuerza total es 0, ¿ya? Y aquí está eso graficado con este pequeño problema que está aquí, este pequeño ejercicio. Si usted tiene este triángulo de Pitágoras y tiene 3 desplazamientos, este y este, cuando suma estos 3 desplazamientos le da 0. Ahí, aquí está sumando la suma cerrada de los 3 de los diferentes desplazamientos delta L con vector. Eso le da 0. Si usted lo hiciera la integral, pero sin vector aquí, eso le da la longitud de todo. O sea, si usted suma los de L, pero no como vectores, sino 3, 4 más 5, eso le da 12. Pero si lo suma como vectores, eso le da 0. ¿Ya? Y aquí yo les escribí cada uno de los vectores. El vector A tiene coordenadas, estas son las coordenadas que tiene, el vector B y el vector C. Jóvenes, se quedaron un poquito mudos. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ya me voy a empezar a preocupar. ¿Aló? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Salió un poquito pesada la clase esta o no? ¿Qué le ha parecido?
Por mi parte lo tengo ya la pregunta. Ya. Bueno, aquí me escriben algunos estudiantes. Está claro. A ver, a lo mejor, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué me pasó con esto? Mostrarle así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto para la próxima clase. Les podría adelantar algunos resultados nomás y vamos a hacer el ejercicio de la próxima clase. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, este ejercicio tiene un alambre en esa forma, como un trapecio, por el cual circula una corriente, ya producido por una pila. No es necesario dibujar la pila, pero este es un alambre que lleva corriente y está inmerso en un campo magnético que está vertical hacia arriba, ¿ya? Y piden calcular la fuerza sobre cada segmento, sobre cada porción del alambre. Ahora, las porciones son claras aquí. Uno puede calcular la fuerza sobre esta parte de abajo como una sola parte nomás, ¿cierto? No se compliquen con eso, eso es como para decir nomás cómo está producida la corriente. ¿Ya? Así que ignoren eso. Entonces, la fuerza sobre esta parte, después la fuerza sobre esto, la fuerza sobre esa parte y la fuerza sobre esta. Cada una siente una fuerza, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar es que la fuerza total que siente esto es cero, ¿ya? Y eso es porque es una espira cerrada y porque está dentro de un campo magnético uniforme, ¿ya? Así que ese ejemplo lo vamos a hacer ahí completo. Ahí calculamos sobre cada parte y nos da que la fuerza total es cero. Ahora, esto, fíjese que en vez de hacerlo el trapecio, después podemos hacerlo en esa figura. Ahora un alambre curvo. Entonces ahora no vamos a poder separar. Aquí hay dos partes. Esta parte la podemos hacer súper fácil y esta que antes la dividimos en tres trozos, en tres segmentos, ahora tendríamos que dividirlo como en infinitos segmentos, ir calculando la fuerza que va sintiendo cada pedacito de la espira. Y para eso vamos a tener que dividirlo en segmentos y hacer la fuerza que siente cada segmento y después sumar todo. Y bueno, como van variando continuamente, la suma se nos transforma en una integral, ¿ya? Y eso también es lo que tenemos ahí puesto para hacer ese ejercicio. Entonces, queremos hacer ese ejercicio el jueves, ¿ya? Para que ya con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para fuerzas que siente una partícula cargada en un campo magnético y fuerzas que siente un alambre o una espira en un campo magnético. Bueno, jóvenes, nos veremos el jueves. Ya yo les puedo dar un par de minutitos nomás porque tengo que ir a terminar una prueba que tengo que hacer más rato. Y podríamos, si me escriben un chat a la tarde, después de tomar la prueba, podría ser también. Que alguien, sí. Voy a ir parando la grabación. Profesor, Sí, a ver, déjeme